Muy buenas a todos los miembros de la comunidad. Hemos vuelto, estamos acá para hacer un análisis de lo que aconteció en la última semana, una semana muy cargada con mucho quilombo internacional que obviamente pega de lleno en la Argentina. Así que vamos, sin más preámbulos, a analizar lo que ocurrió en esta última semana, después de haber estado ausente 2 semanas. Pero antes de comenzar, te quiero invitar a mi curso de Dinero Inteligente que comienza el 6 de abril. Dentro de un mes comienza este curso. Ahora estamos transitando Value Investing. Este es un curso muy importante porque se basa sobre todo el libro de la filosofía de Warren Buffett y nos trae un montón de herramientas para cambiar el chip de cómo pensar las inversiones. Pueden venir acá y pueden ver todo el temario. En realidad, a veces son 5, a veces son 6 clases, dependiendo cómo las vamos llevando. Y el curso está clasificado con 5 estrellas, así que 37 reseñas, 5 estrellas. Yo siempre digo, vengan, vean los comentarios y van a darse cuenta si les sirve o si no les sirve. Mi mejor propaganda, siempre digo, son mis alumnos. Así que están todos invitados. 6 de abril comienza Dinero Inteligente. Ahora sí, vamos a sentarnos a estudiar qué fue lo que pasó en esta última semana. Me traje un montón de anotaciones. Podríamos calificar a lo que viene aconteciendo como Houston tenemos un problema. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque apareció el tan preocupante y el tan aterrador potencial cisne negro, ¿no? Nosotros nos encontramos con una situación en la cual la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán puede desatar más de un dolor de cabeza para todos nosotros, los argentinos. Primero, cuestiones a analizar, lo que ya sabemos. Precio del crudo volando, me traje acá una ayuda de memoria. Precio del crudo volando por arriba de los $80. Muchos dicen, bueno, esto favorece a la Argentina, va a favorecer, ¿por qué? Porque aumentan exportaciones y este aumento de exportaciones con la balanza energética le va a permitir tener más dólares a la Argentina. Yo le puedo asegurar que adentro del Ministerio de Economía, más que mirar la balanza de dólares que puede aportar este conflicto, están mirando la tensión inflacionaria que puede traer este conflicto. Punto número uno, porque es realmente muy grave la tensión inflacionaria que puede traer un conflicto de esta magnitud, dependiendo de la intensidad y dependiendo fundamentalmente del tiempo que dure este conflicto. Tiempo e intensidad, porque pensemos que puede durar poco, pero se daña infraestructura energética clave y eso hace que después las consecuencias del conflicto duren mucho tiempo. Entonces hay que prestarle mucha atención a lo que puede ocurrir con esto, con el precio del crudo, el impacto que puede tener en el proceso inflacionario a escala global, y esto trae como consecuencia varias cuestiones al mismo tiempo. La primera, hay un vuelo hacia la calidad. Todos los inversores están yendo de los activos de baja calidad y están buscando activos de alta calidad. Entonces hay salida de capitales, vean lo que está pasando en Brasil, no solo con el Real de Balón 12, sino también con las acciones brasileñas cayendo. Para muestra basta un botón. Entender eso significa que los capitales salen de los países emergentes y eso es una preocupación muy importante para nosotros. Muchos van a decir, bueno, pero tenemos pocos capitales incrustados en la Argentina desde el exterior, sí, pero cuando hay vuelo hacia la calidad, hacen que esos capitales no vengan, o potenciales capitales que podían venir a Argentina no vengan. Así que ese punto es muy importante. Segundo, el proceso de baja de tasa de interés que venía haciendo la Reserva Federal de Estados Unidos se va a ver interrumpido si esta situación empieza a escalar en cuanto a tensión inflacionaria y quizás nos encontremos con suba de tasa de interés, lo cual sería peor todavía para todo lo que tiene que ver con la actividad económica, pero fundamentalmente para las aspiraciones de Argentina y salir a colocar deuda, a rolear deuda en un escenario en el cual empieza a virar y empieza a transformarse en un dolor de cabeza. Refugio, oro, metales y fundamentalmente acciones. Aunque no lo crean, a lo largo de la historia, las acciones siempre han sido un refugio en todas las guerras. Miren un gráfico que les voy a mostrar que me pareció muy, muy elocuente. Este es el comportamiento de las acciones 10 años posteriores del inicio de guerra. Fíjense que en el corto plazo siempre la reacción es a la baja, pero en el mediano, pasando 2 años a 4 años, la recuperación es fuerte en las acciones. Incluso en la mayoría de las guerras que vemos acá, en la inmensa mayoría, en casi todas, la reacción del mercado de valores dentro de los primeros 2 años fue alcista, excepto en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam y en la invasión a la Bahía de los Cochinos. El resto, digamos, el que más afectó fue la Segunda Guerra Mundial, por su intensidad, donde involucraba a todos los players mundiales y al mismo tiempo de involucrar a todos los players mundiales, la intensidad era brutal. Pero el resto de las guerras fueron, digamos, refugio las acciones para los inversores. ¿Y por qué fueron refugio? En el mediano plazo estamos hablando, ojo. Bueno, ¿por qué fueron refugio? Porque se emitía mucho dinero y la gente huía del dinero. En consecuencia,
¿Apareció un potencial cisne negro que nos tiene que preocupar? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque Argentina tiene como principal objetivo este año bajar el riesgo país. ¿Para qué? Bueno, para poder rolear la montaña de vencimientos que la Argentina tiene, si no va a entrar en default. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Que el gobierno perdió una gran oportunidad en el 2025 de acumular reservas, empezó tarde a hacer los deberes y daría la sensación de que este evento internacional complica las chances de que la Argentina en los próximos 6, 8 meses pueda bajar el riesgo país y rolear su deuda de manera voluntaria en el mercado. Caputo dice, no, nosotros ya tenemos colocaciones voluntarias en el mercado, sí, pero no para el volumen de deuda que tenés. Sí podés testimonialmente, como la colocación del AO27 o con el AN29, otro bueno que se colocó, podés rolear algo, pero la verdad es que todos los vencimientos que se te vienen no los podés enfrentar si no tenés un roleo consistente y una baja del riesgo país consistente. Y para que eso ocurra, lo tenés que producir en los próximos 8 meses. Porque después, ¿y por qué 8 meses? Porque después ya estás adentro de un escenario electoral. Y acá viene la segunda parte del tema que me parece muy importante. Milei perdió una gran oportunidad en la presentación en el Congreso de la Nación de mostrarse como un estadista. En vez de traer tu plan económico, subiéndote arriba de que ganaste las elecciones, subiéndote arriba de que te están votando las reformas que vos querés, bueno, trae tus reformas concretas, presentá las reformas concretas y hacé laburar a la Cámara de Diputados. Gana la agenda. No, decidió convertir al Congreso de la Nación en una pelea de panelistas y esto, revitalizando la pelea somos nosotros o el abismo, hace que te sirva electoralmente, pero te complica económicamente. ¿Por qué te complica económicamente? Bueno, porque el mercado va a seguir comprando de que somos nosotros o el abismo. Esa frase de Milei, o nosotros o el abismo, es lo que el mercado va a comprar. Y van a pasar 8 meses, y si no salís a colocar deuda desde el punto de vista voluntario, el mercado te va a decir, che, mirá, pasá la elección porque son ustedes o el abismo. Y si viene el abismo, bueno, no voy a cobrar nada. Consecuencia, me parece que se perdió una gran oportunidad el día domingo a la noche de arrancar una nueva etapa. Una etapa de concordancia, una etapa de acuerdos, una etapa de plantarse de otra manera frente a la discusión política, con un gesto más maduro y convocando a los espacios políticos a construir 10 puntos sobre los cuales la Argentina se compromete, dentro de los cuales uno de ellos tiene que ser, vamos a honrar nuestros compromisos. Bueno, me parece que ahí se perdió una gran oportunidad. Segundo, se sigue peleando con los industriales. Los industriales le contestaron a Milei en la semana. No todos los industriales son prebendarios. La falacia del todo de la parte por el todo es un error que está cometiendo Milei. Está atacando demasiado al empresariado argentino, que es el que antes de Milei, con Milei y después de Milei pone la plata, da trabajo y se levantan todos los días a darle laburo y a construir a la Argentina. Y lo hicieron antes de Milei, lo hicieron con Cristina, con Macri, con Alberto, con Milei y lo van a hacer con el que venga. Entonces, esa dicotomía entre pelearme con el industrial porque quiero convencer a la gente que son todos unos ladrones es un gran error. Es la misma que la que hacía la dictadura cuando te mostraba las sillas que se rompían. Muchachos, basta de pavear con eso. No existe un país que se haya desarrollado sin industrias. O tráiganme acá, a esta columna, un país en el mundo que se haya desarrollado sin industrias. Dígamelo. ¿Cuál es el país del mundo que se desarrolló sin industrias? No, pero Chile. ¿Chile está desarrollado? Chile tiene estabilidad, está desarrollado. Perú tiene estabilidad, no está desarrollado. Paraguay tiene estabilidad, no está desarrollado. Hablemos de un país desarrollado. Argentina tiene todo para ser un país desarrollado. ¿Ok? Tercer punto, morosidad al límite en las familias. Y esto es consecuencia del modelo. ¿Ok? Es muy importante entender que esto es consecuencia del modelo. Así como consecuencia del modelo es que suben los costos industriales en dólares de manera obscena, se achica el margen, tienen que tomar decisiones, despiden gente, terminan cerrando porque no pueden soportar el nivel de costos en dólares, no pueden aumentar los precios porque le entra mercadería en competencia desleal desde China y le marca un límite en el precio, le sube el nivel de costos, tienen que resolver esa ecuación despidiendo gente. Así como el modelo pone en jaque a la industria, está poniendo en jaque a las familias. ¿Por qué? Porque el nivel salarial sube muy por debajo de una inflación, que decidieron no cambiarla para no reflejar la realidad, y al mismo tiempo el gobierno está soltando y eliminando subsidios, lo que hace que las tarifas y el conjunto enorme de servicios que tenemos que pagar del 1 al 15 de cada mes crece a una velocidad mucho más alta que la inflación, y el salario crece al 1-2% mensual en el mejor de los casos, porque el Ministerio de Trabajo no aprueba
y no homologa ningún acuerdo que esté por arriba de esos valores. En consecuencia, lo que está ocurriendo es que el descalce entre salarios y, e inflación real, es cada vez más grande y las familias primero lo resolvieron mediante crédito. ¿Mm? Y después lo empezaron a resolver mediante ¿qué? Bueno, pago lo que puedo. Pago lo que puedo. Y en el pago lo que puedo nos encontramos con una situación grave desde el punto de vista crediticio. 12% es la mora en los créditos personales, 5 y algo es en lo que tiene que ver con préstamos prendarios, casi 9%, ya les digo, 9.3 es la morosidad en tarjeta de crédito, préstamos personales 12% y préstamos prendarios 5.8. Esto es bancario. Esto es bancario, pero hay un dato muy preocupante que es que en las cadenas de electrodomésticos, en lo que tiene que ver con electrodomésticos, la morosidad llega en algunas cadenas hasta el 70%. El promedio pasó del 14.8 al 41.2. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Nos encontramos con un montón de cadenas de comercialización de bienes durables que están cobrando tasas de interés por arriba, costo financiero total por arriba del 700, 800 hasta el 1000%. Y al mismo tiempo, como está este brutal nivel de morosidad, no se olviden que cuando la morosidad aumenta se calzan la tasa. Entonces, que el crédito se constituya en el combustible de la recuperación económica en un escenario como el que estamos es muy difícil. ¿Por qué? Bueno, porque por más que vos intentes bajar la tasa de interés, cosa que está empezando a experimentar el gobierno, dijimos, había un impasse hasta marzo, a partir de marzo empezó a tratar de bajar un poco la tasa de interés, volcando más pesos en el mercado, hay una resistencia a la baja de la tasa de interés, o podemos decir un soporte en términos técnicos, un soporte que evita que baje de determinado nivel el costo financiero total, tanto en bancos, ni hablar en casas de créditos, en el crédito de la casa en los bienes durables. ¿Por qué? Por el nivel de morosidad. Entonces, el nivel de morosidad juega un factor muy importante para que para que pueda seguir bajando la tasa de interés. Entonces, el problema no es la morosidad de las familias. El problema es que el modelo que creaste está aumentando la morosidad de las familias porque hay un descalce, insisto, y esto es muy importante entenderlo, entre ingresos y costo de vida. Voy a armar un gráfico más adelante de la canasta básica alimentaria y los salarios de los 3 principales convenios colectivos de la Argentina. Se van a dar cuenta de la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, y no es nada, los próximos 6 meses, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empeorar. ¿Por qué? Porque van a seguir aumentando los servicios de manera muy agresiva y la inflación de febrero aparentemente va a estar en línea con la de enero y quizás un poquitito más, y la de marzo siempre estacionalmente es más alta que la de enero y febrero. Sería una casualidad que no sea más alta que la de enero y febrero. Primer semestre complicado desde este punto de vista para el gobierno. Caída de la recaudación real. Cuarto punto. 9.7% de la caída en la recaudación real. Séptimo mes consecutivo de caída de la recaudación real. Y acá viene algo que nosotros dijimos en este canal hace mucho tiempo. Como van pasando las cosas uno se olvida, pero yo recuerdo muy bien las cosas que voy diciendo. Y una de las cosas que dije acá en este canal es el siguiente. El modelo de Caputo de bajar impuestos, y que el crecimiento económico compense esa baja de impuestos, solo funciona con una economía que siempre crece. Porque cuando la economía deje de crecer, te va a caer la recaudación real. Y ustedes me dicen, no, pero si el mes pasado se dijo que la economía argentina creció casi el 4%, 3,5%, etcétera. Nosotros venimos advirtiendo que minería, sector energético y sector agroexportador más el financiero crecen, sostienen ese número. El resto de la actividad económica está muy por debajo de esos valores, cayendo fuerte. Entonces, te cae la industria manufacturera, te cae el comercio mayorista minorista, te cae la construcción, te cae la recaudación fundamentalmente de IVA. Entonces, este contexto, donde la economía tiene caídas muy fuertes, hace que la recaudación te caiga, el superávit se te achica cada vez más y empieza la teoría del perro que se muerde la cola. Tenés que o aumentar impuestos, cosa que no va a hacer, o frizar la baja de impuestos, cosa que hicieron ahora con el tema de los gobernadores que le pidieron que no toque ganancias para las empresas, que estaba dentro de la ley de reforma laboral. ¿Por qué? Bueno, porque esto tiene como correlato que cae la recaudación real en las provincias, cae la recaudación real en los municipios. Y esta situación te obliga a volver a ajustar. Entonces entrás en la paradoja de la Rúa. ¿Cuál era la paradoja de la Rúa? Ajustaba, caía la actividad. Tenía que volver a ajustar, volvía a caer la actividad. Tenía que volver a ajustar, volvía a caer la actividad. Cuidado con eso, porque la teoría de bajo impuestos y se compensa con el aumento de la actividad económica solo funciona en una economía que crece, y las economías no siempre crecen. Segundo punto.
muy importante. Los bancos internacionales en esta semana salieron a decir, perdón, segundo punto, sexto punto, muy importante, los bancos internacionales salieron a decir esta semana que ante una mayor adversión al riesgo a escala global, lo ideal era salir de Argentina, algo que obviamente preocupa. Los bancos hablan de riesgos globales, obviamente, y las bajas reservas del Banco Central. Fundamentalmente, los informes tienen en línea con el bajo nivel de reservas, la vulnerabilidad ante shocks financieros globales. Turquía y Argentina son los dos países con mayor vulnerabilidad, según los bancos. Un tipo de cambio posiblemente apreciado, claro, se dan cuenta de lo que nosotros venimos diciendo. La inflación va a destruir la competitividad del tipo de cambio y la presión a una devaluación o a una corrección del tipo de cambio puede ser muy importante. Inflación todavía muy alta, como contracara de la apreciación del tipo de cambio. Mercado cambiario todavía no normalizado y va a convivir Argentina con cepo hasta el fin del mandato de Milei, con bandas de flotación y cepo. Recuerden lo que yo decía en este canal. Si convivimos desde el 2011 hasta el 2023 con cepo en la Argentina, salvo el gobierno de Macri que levantó el cepo en el 2016 y que para levantar el cepo nos clavó una deuda estratosférica, porque para sostener eso nos metió en un quilombo de endeudamiento brutal. Y después, antes de irse, volvió a poner un cepo más complejo que el que tenía cuando asumió. ¿Por qué el nuevo gobierno va a salir rápidamente del cepo? Le va a ser muy difícil salir del cepo. Y si lo hace, lo va a hacer con endeudamiento irresponsable. ¿Qué hizo el gobierno de Javier Milei? Entendió que no están dadas las condiciones para salir del cepo. Entonces el cepo, que fue un paquete político que se jugó en cada elección, es un problema estructural de la Argentina y habla de la insuficiencia de dólares de la Argentina. Cuando todos nos pongamos de acuerdo en eso, en la teoría, porque en la práctica ya nos pusimos todos de acuerdo en eso, cuando todos nos pongamos de acuerdo en eso, nos vamos a dar cuenta cuál es el camino que tenemos que transitar. Bueno, tendremos que convivir hasta que la balanza energética genere los dólares para que la Argentina no tenga los inconvenientes de crisis externas que tiene siempre. Pero todos empezamos a darnos cuenta que el problema de la Argentina es estructural. Digo, Cristina arranca con el cepo. Macri saca el cepo, pero termina con un cepo peor con el que inició. ¿Y por qué pone el cepo? Porque le volaba todo por los aires. Alberto cepo todo el periodo. Lo fue apretando cada vez más. Milei empezó a desarmar, pero no lo levanta el cepo. Entonces, es una realidad que es un problema estructural de la Argentina y dejémonos de jugar a la política con las cosas tratando de generar conciencia de que el único que tiene cepo, no, el cepo lo tiene aquel político que no sabe nada. No, muchachos, un problema estructural de la Argentina. Séptimo punto, llamado a gritos por parte de Caputo en el día de ayer al dólar colchón. Caputo, las declaraciones ayer de Caputo me preocuparon mucho. Y me alegra mucho también que él vea los problemas que se avecinan. Porque lo peor que uno puede hacer es negar la realidad. Y Caputo, ante este shock externo, se dio cuenta de que no habían acumulado las reservas que tendrían que haber acumulado, que bajar el riesgo país, dijo, no es tan fácil bajar el riesgo país, negro, dijo. Todos sabemos que no es tan fácil, pero te la pasaste canchereando el año pasado, y este año empezaste a acumular rápido y se te mete un conflicto internacional que es un cisne negro. ¿Y cuál es el problema ahora? Es bueno, que ahora tenés las elecciones, tenés 8 meses, o bajar el riesgo país, o nadie te va, o vas a estar en un quilombo. Y si no lo bajás en los próximos 8 meses, no lo bajás hasta que termine tu mandato. ¿Por qué? Porque vienen las elecciones. Entonces Caputo sabe todo esto. Entonces se empieza a decir, bueno, necesitamos que pongan los dólares del colchón. Que todo el mundo ponga los dólares del colchón y empecemos a proliferar el crédito. ¿Qué crédito en dólares? ¿Cómo será eso? ¿Será con un esquema de banca tradicional y un esquema de banca Simons, banca de inversión? Porque si es con un esquema de banca tradicional, ya sabemos cómo termina eso. Termina como el 2001, en donde creas dinero secundario mediante los argendólares, mediante la entrega de créditos en dólares a gente que no cobra en dólares. Y cuando hay un shock, sonaste. Nadie tiene los dólares para devolver. Se te vuela el tipo de cambio y nadie puede pagar los créditos. En consecuencia, el llamado de Caputo a inviertan sus dólares y el reto de Caputo diciendo, che, los dólares no trabajan durmiendo en el colchón, necesitan ustedes hacerlo trabajar, están perdiendo plata, es un llamado un poco desesperado de Caputo, sabiendo que el crédito en pesos viene lento, que si no inyectan dólares el sector privado va a ser difícil que la economía crezca a la velocidad que el gobierno tiene planteado y eso desequilibra todo el tablero. Porque toda la baja de impuestos que llevaron adelante fue pensada en una actividad económica que iba a crecer al 5 este año. Ya hablamos de 3,5, por ahí hablamos de menos.
y si no se inyecta crédito privado, va a ser difícil. Rigui, en este contexto, muy difícil. Que vengan las inversiones que el gobierno tiene pensado, que era el gran año donde iban a venir las inversiones, en un contexto de guerra es muy difícil. Entonces, el contexto de guerra cambia todo el tablero. Veremos cuánto dura, ojalá dure nada, ojalá dure menos de lo que todos tenemos pensado, pero complica todo el tablero para la economía argentina y se vienen desafíos muy importantes. Veremos cómo lo resuelve el gobierno. Yo creo que los próximos 6 meses van a ser muy importantes y van a definir la suerte del gobierno. Van a definir la suerte del gobierno. Por un lado, las familias y ver cómo se lleva adelante esta etapa inflacionaria de aumento del precio de los servicios y de caída del salario disponible, no solo del salario real, el disponible, porque ese es el que hay que mirar, de cuánto te queda después de pagar todo lo que tenés que pagar del 1 al 15. Eso va a definir la recuperación de la actividad económica junto con la inversión privada, pero la inversión privada internacional, difícil en un contexto como estamos, nacional, compleja, porque nadie invierte en un mercado que se está achicando todo el tiempo, en un mercado interno que se está achicando todo el tiempo. Podés invertir para exportar más, pero con un tipo de cambio que se te sigue atrasando, vos decís, che, ¿a quién le voy a exportar más? Si cada vez soy menos competitivo. Ese escenario complica la actividad y la recuperación, y al mismo tiempo el escenario internacional pone en dudas el proceso de baja gradual del riesgo país virtuoso que habíamos visto en enero y febrero. Conclusión, cambió absolutamente el tablero de lo que veíamos en enero y febrero en los últimos días de febrero y estos primeros días de marzo. Hay que estar atentos para ver para dónde se resuelven los conflictos y qué dimensión tienen estos conflictos. Nos vemos en el próximo video. Les dejo un gran abrazo. Chau, chau.